Saludos con todos. Empezamos esta sesión Emprender en Turismo Accesible que realiza la Expo Accesible 2024. Recuerden que la plataforma tiene la opción de subtitulados en español, inglés y portugués, así que lo pueden activar desde el icono inferior con las iniciales CC. Las preguntas de los ponentes se deberán dejar en el apartado Q&A o PIR, ya que el chat se reserva para saludos y conversaciones informales. También las preguntas se recogerán y se pasarán a los ponentes en los últimos 10 minutos de la mesa. Así evitamos interrupciones. Una vez finalizada la mesa, tienen un tiempo de descanso antes de continuar con la siguiente mesa para visitar la exposición comercial y hacer networking con el resto de los participantes. Este es un debate, esta es una conversación y recuerden que al final del día de hoy va a haber un debate abierto que se llama Accesibilidad Turística Universal, ¿accesible o practicable? Este es un análisis de la nueva norma de Cataluña y se va a celebrar el día de hoy a las 8 de la noche, hora de España. Muy bien, les quiero comentar que vamos a dar paso a los ponentes y en este caso nos acompañan tres personalidades sumamente interesantes. Está por un lado Lucía Lazaga, que ella es de Argentina, es contadora, máster en Derecho Tributario y MBA. Su fortaleza profesional está en la intersección de las finanzas y la ley para ofrecer estrategias que apoyen la gestión empresarial, que vaya más allá de los números, que llegue a las personas y a su impacto. Su startup se llama Tripper. Este startup busca mejorar la experiencia de las personas en aeropuertos, con énfasis en la accesibilidad y en la innovación. Lucía siembra ideas y recoge aprendizajes. Ella cree en el crecimiento a través de la colaboración y de las oportunidades de construir juntos un futuro más inclusivo. También nos acompaña Manuel Castro, desde España. Empezó en la tecnología como experto en optimización de motores de búsqueda y su trayectoria le ha permitido evolucionar hacia la construcción para que el sitio web sea navegable e interactivo mediante la voz, con voz real y en cualquier idioma, para personas en riesgo de exclusión tecnológica y que de esta manera se afiance una nueva experiencia de usuario para todos. Su proyecto este momento desarrolla la primera página de destinos turísticos que se llama Navega con Voz, que se convierte en una guía sobre información turística, lugares, recomendaciones, establecimientos, experiencias turísticas, museos, teatros, etcétera, según el tipo de visitante que sea. Finalmente nos acompaña José Fortes desde Canarias, España. Con experiencia como directivo de empresas en Grupo Número 1, el mayor franquiciado de moda en España, o también en Tier 7, una consultora tecnológica que construyó desde cero como parte de la expansión del grupo multinacional español Tier 1. También está cotizado en bolsa estas iniciativas que ha llevado adelante José. Él está dedicado a la consultoría, asesoramiento y emprendimiento. Ha fundado varias startups e invierte como business angels con fondos de capital de riesgo, por ejemplo, en Archipiélago Next, donde es consejero, o en Enso Ventures. Su consultora, Laureón, así se llama la consultora, asesora a administraciones públicas, empresas consolidadas, startups e investigadores en España y el extranjero. Con este genial participación de estas personalidades, quisiera abordar con Lucía la identificación de necesidades y desarrollo del negocio. Lucía, ¿cómo identificaste la necesidad de accesibilidad en el turismo y cuáles fueron los principales desafíos que enfrentaste al desarrollar tu negocio en este sector? Tienes la palabra. Gracias, Elizabeth. Buen día a todos.
Es un gusto para mí compartir esta mesa con Manuel y con José, y les agradezco a todos los que se hayan sumado a acompañarnos. Antes de responder a tus inquietudes, quisiera hacer una brevísima descripción mía, y es que efectivamente soy de Argentina, vivo en la ciudad de Tandil, que es una ciudad que está a 400 kilómetros aproximadamente de Buenos Aires, y estamos en otoño. Es una ciudad que tiene muchas cosas lindas, produce tenistas, es un polo informático y se caracteriza por ser especialmente fría. Así que estoy con una camisa blanca, un suéter animal print, me maquillé, por supuesto, para la ocasión, tengo el pelo suelto y uso anteojos todo el día. Los cuadrados negros más clásicos que encuentren, esos son los míos. Y ahora, bueno, estoy participando en esta feria efectivamente como CEO y co-founder de Tripper, y un poco las necesidades que hemos identificado en turismo y en accesibilidad son particularmente en aeropuertos, porque hemos observado que presentan un desafío para las personas que tienen una necesidad o una discapacidad, por ahí a personas que temporariamente tienen una situación específica en sus vidas, como por ejemplo viajar con niños. Entonces, nuestra startup Tripper lo que busca es facilitar, ¿no? Simplificar el tránsito en un aeropuerto que muchas veces se presenta como un entorno complejo, impersonal, no siempre la señalización es la idónea. Y el punto de partida es, bueno, les pido disculpas por la referencia, pero es mi propia experiencia personal, y es que yo tengo una discapacidad visual severa y auditiva, y cuando he tenido que viajar sola, que es una actividad que disfruto, he solicitado el servicio de asistencia que brinda el aeropuerto o la aerolínea. Y ese servicio, en todas las veces que lo he utilizado, consiste en la provisión de una silla de ruedas. Entonces, independientemente de la necesidad del usuario, que lógicamente la aerolínea no puede dar una respuesta absolutamente personalizada a cada pasajero, pero es una respuesta universal, como una solución fits all, que independientemente de si podés, por ejemplo, o no caminar, es esa la herramienta que te dan. Entonces, si bien agradezco que exista, porque en definitiva uno no pierde el vuelo y llega a destino, hace que la experiencia de tránsito en el aeropuerto sea limitante, porque por ahí tomarse un cafecito o lo lindo del aeropuerto uno no lo puede hacer, a la par de que tiene un desafío muy concreto, que es que uno tiene que llegar al punto donde la aerolínea te brinda el servicio, entonces tenés que ir desde el estacionamiento en general hasta ese punto de encuentro, ese tránsito, hay un vacío, ¿no? Una necesidad que tenés que llegar y vos verás cómo, y que además genera un poco rispideces con los demás pasajeros que te ven llegar en silla de ruedas y después te ven caminar, entonces hay como una suerte de aprovechamiento indebido de un servicio. Y acá empezó el decir, bueno, ¿qué se entiende por accesibilidad en el aeropuerto? Y lo que vemos es justamente esto, ¿no? De que la accesibilidad del aeropuerto o la aerolínea, el análisis se centra en la parte edilicia, de que haya ascensores, una buena señalización o una señalización decente conforme los protocolos, que no haya escalones y esta solución universal de la silla de ruedas. Pero no hay nada pensado genuinamente en la experiencia del usuario. Y no voy a entrar en el caso que es aún más difícil y mucho más complejo, que es qué hace una persona con movilidad reducida para poder viajar, porque tiene que llegar al aeropuerto, llegar al punto de encuentro, dentro de la terminal es una silla de ruedas, cuando llega a la aeronave tiene que abordar en otra silla, para llegar a su asiento es otra silla, el baño no está adaptado, el contenido, el entretenimiento a bordo no es tampoco accesible. De manera que, si por ahí todos pensamos que el transporte aéreo es para todos, no es así. De hecho, 7 de cada 10 personas, por ejemplo, con movilidad reducida eligen no viajar en avión, y, por ejemplo, al año en Estados Unidos se rompen total o parcialmente 30.000 sillas de ruedas. Cuando vemos las estadísticas de cuánta gente tiene una necesidad o una discapacidad, partimos de las cifras de la OMS, que establece que el 15% de las personas tienen algún tipo de necesidad. Pero cuando vemos los reportes de sustentabilidad del aeropuerto, de la compañía que tiene el desarrollo, vemos que los servicios de accesibilidad son el 5 al 7% del total de pasajeros. Entonces aparece el interrogante de qué pasa con el resto de población para llegar a ese 15%.
¿Qué hace? ¿Supera ese problema? ¿Cómo es, en definitiva, esa experiencia? Y lo que vemos es que o tienen que viajar con una persona que los acompañe o de alguna manera tienen que confiar en otro pasajero o usar un servicio universal. Y ahí parte nuestro trabajo. Lo que nosotros hacemos esencialmente en una app que está en fase de MVP, de validación y que sabemos que hay un gran trabajo por recorrer, es darle al usuario información completa y actualizada para que pueda planificar su viaje o para que pueda transitar el aeropuerto. ¿Cómo? Mediante un asistente inteligente que está entrenado en inteligencia artificial y en información que nosotros le damos para que vos le puedas preguntar y que te dé una respuesta. De, por ejemplo, ¿qué requisitos necesitas para viajar? ¿O qué servicios tiene el aeropuerto por el que vas a transitar? Y esto sería, por ejemplo, ¿qué servicios de accesibilidad ofrece el Aeropuerto Internacional de Barajas? O si una persona tiene una dieta sin gluten, saber qué opciones gastronómicas le ofrecen opciones para que pueda seguir esa dieta, que no siempre en la práctica se encuentra. Entonces, esa fue la primera necesidad, digamos, que parte de mi experiencia. Lo segundo que identificamos es qué pasa después de la pandemia, porque la pandemia modificó nuestra conducta en un montón de aspectos y en el transporte aéreo en particular. Todo el sector obviamente sufrió muchísimo las consecuencias del COVID y lo que pasó fue que los aeropuertos y las aerolíneas tuvieron que reducir significativamente sus estructuras. Y esto hace que la cantidad de personas que tienen destinadas a atención al cliente sean pocas. Si uno de hecho hoy le toca transitar un aeropuerto a la madrugada, es muy probable que no encuentre una persona, o que sea muy poco probable que sea así, porque no hay. Y a la par de que eso es lo que ocurre para el aeropuerto o la aerolínea, nosotros como usuarios cada vez pedimos que tener más personalización, una respuesta más personalizada. Y aparece una disyuntiva, ¿no? De dos caminos que en principio son irreconciliables, de dos agentes diferentes, y creemos nosotros que la tecnología es la única herramienta que puede permitir solucionar esos puntos que son distintos y que no parecen tener una intersección. Entonces, a través de una herramienta, uno puede permitir que esa falta de personal que hay, de alguna manera, quede suplida por este asistente inteligente. Y el tercer factor que identificamos es decir, bueno, ¿qué va a pasar a futuro? ¿Qué esperamos que pase? Al año 2019, que son las últimas cifras normales, digamos, que tenemos, viajaron en avión 5.000 millones de personas. Y el IATA, que es el organismo internacional que trabaja para el transporte aéreo, estima que para el 2050 viajen exactamente el doble de personas. De hecho, yo creería que va a ser antes. Entonces aparece como un crecimiento exponencial, ¿qué solución se va a dar para ese crecimiento de personas si no hay una inversión, obviamente, proporcional en estructura? Y de nuevo aparece la tecnología. Cuando también dijimos, bueno, emprender en accesibilidad, no solo tratamos de dar una respuesta que sabemos que está en formación, sino que la interfaz de la aplicación es innovadora en el sentido de que cuando el usuario se la descarga, puede decirnos, por ejemplo, si tiene dificultades para leer. Entonces puede elegir navegar por la aplicación leyendo todo el contenido, complementándolo con audio o solamente escuchándolo a través de pantallas. Y una vez que se crea una cuenta, si quiere, nos puede decir, a partir de una serie de preguntas que nosotros hacemos, decirnos qué necesidad tiene, ¿no? Por ejemplo, visual o motriz o lo que sea, para que nosotros la información que le mostremos esté personalizada a su necesidad. No es lo mismo la información que necesita una persona que acompaña a una persona que tiene una determinada necesidad a la información que, por ejemplo, necesito yo si tengo una dificultad visual. Con lo cual, decidimos emprender por eso, para decir un poco, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué se entiende por accesibilidad? ¿Y cómo podemos mejorar esa experiencia de vistas a lo que creemos que va a pasar en un futuro muy, muy cercano? Y con respecto a los desafíos, yo diría que el principal desafío que al menos puedo decir que tuve yo es un poco el psicológico, porque yo soy contadora, o sea, vengo de una rama de negocios y no soy, creo, el modelo de emprendedor que en el inconsciente tiene la gente, que es un chico en tecnología en la década de los 20, ¿no? Yo estoy en la década de los 30
Y pareciera de alguna manera que ese edificio de todo el mundo de las startups y de la tecnología me quedara como ajeno. Con lo cual el primer paso fue decidir un poco superar esa barrera psicológica que uno tiene de decir, pero yo no sé nada de esto, no sé qué voy a hacer. Y lo bueno es que es el camino del alquimista. Elige tu propia aventura y te vas a equivocar y vas a probar. Y también uno en el camino encuentra gente súper, súper generosa que lo ayuda. Y otros desafíos que por ahí también nos llevan tiempo, sobre todo, hay que tener mucha paciencia, mucha resiliencia, es el desafío de comunicar lo que uno quiere hacer, tratar de hacerlo de una manera clara, que se entienda, porque al principio lo que uno quiere está como desordenado, y que los demás de alguna manera se sumen, ¿no?, a esa propuesta. Y el tercer desafío es el económico. Nosotros en este momento estamos invirtiendo de forma particular en la startup, que si quieren la pueden descargar de iOS y de Android, que tienen en el stand la página de internet oficial, que ahí tiene los botones que los redireccionan al store. Pero bueno, los recursos obviamente son finitos y si uno quiere crecer, no queda otra que obviamente salir a buscar inversión y superar todo ese proceso de preparar papeles, de preparar presentaciones, de aceptar no, de aceptar la danza de los noes, ¿no? Y de alguna manera seguir adelante. Pero creo que emprender es algo hermoso. No hay recetas, con lo cual nadie te puede decir qué es lo que le tenés que hacer, porque nadie en definitiva lo sabe con exactitud. Y en accesibilidad es particularmente lindo porque uno de alguna manera intenta sumar un granito de arena para que la experiencia de todos sea la mejor. Muchísimas gracias, Lucía. Qué inspiradora experiencia la que nos comentas. Qué buenos ejemplos y orientaciones para todos aquellos que quisieran emprender en accesibilidad. Y por supuesto, la tecnología es el gran camino por el cual han seguido diferentes iniciativas. Por esa razón es que ahora le damos la palabra a Manuel. Manuel, tú tienes un súper interesante también emprendimiento, un startup que ha logrado grandes pasos. ¿Qué innovaciones has implementado en tu emprendimiento para mejorar la accesibilidad? ¿Y cómo crees tú en la experiencia de tus clientes y en su futuro? ¿Qué nos comentas? Muchas gracias, Elizabeth. Ante todo, dar las gracias a todo el mundo que está conectado en esta exposición, que va a estar este día y que estará también mañana. Y como tú comentabas, sí, vamos a ver, nosotros desde nuestra empresa lo que realizamos es que cualquier página web sea accesible a través de la voz. Esto lo hacemos con cualquier idioma y sobre todo lo que ponemos mucho énfasis es que lo hacemos con voz real. No es ninguna voz robótica, sino que son locutores experimentados los que graban las voces y los textos de cada web. Sobre esto nosotros lo que hemos querido realizar es principalmente dar independencia a las personas que nosotros llamamos que están en riesgo de exclusión tecnológica, que para nosotros en nuestra tecnología son 4 grandes grupos, que son los invidentes, ancianos, disléxicos y analfabetos. Pero no solo para esas personas. Creemos que la mejor forma de inclusión es que esta tecnología, aunque esté pensada para esos grupos de personas, sirvan para cualquier usuario que entre dentro de la página web. Que pueda utilizar a cualquier usuario, tenga la condición que tenga, y les ayude y les facilite la experiencia de cliente y la experiencia de usuario dentro de esa página web. Con esto nosotros lo que estamos implementando ahora mismo es una plataforma turística, ya está en 10 idiomas, donde, por ejemplo, puede entrar una persona de cualquier lugar del planeta, pongamos el ejemplo de Japón, que la página web le empiece a hablar en japonés con voz real, sin que el usuario tenga que activar ningún mecanismo, y que le pregunte principalmente dónde quiere viajar dentro del territorio español inicialmente, después podemos internacionalizar a cualquier otro país, y qué tipo de turista es. Y sobre estas 2 preguntas les recomiendo hoteles, restaurantes, experiencias turísticas, museos, teatros, etcétera, etcétera. También se puede aplicar los diferentes atractivos turísticos de cada zona para que el usuario los pueda conocer y así decidir dónde viajar y dónde pasar una experiencia turística
satisfactoria para cada uno de ellos. Pero no solo nos centramos en la experiencia turística, que es lo que estamos centrados ahora mismo en esta reunión, sino que nuestro producto sirve para cualquier tipo de página web y cualquier tipo de temática. Puede ser turística, puede ser banco, puede ser administración pública o privada, ventas, reservas, cualquier acción que se pueda realizar dentro de una página web mediante un ratón se puede realizar mediante la voz. Entonces, pues nuestra tecnología está basada en eso y la mejor frase que nos definiría sería para ayudar a las personas. Esta tecnología es una tecnología que ayuda a las personas. Genial, Manuel. Realmente muy interesante la herramienta que ustedes están utilizando, ¿no es cierto? Cuéntame cómo puntos claves por los cuales tú defines cómo el cliente se siente, cuál es la experiencia del cliente ante esta innovación que tú estás presentando. ¿Hasta dónde has podido analizar eso? Pues como te comentaba, no solo damos una accesibilidad a las personas en cualquier tipo de condición que tengan, sino que nuestra tecnología ayuda porque el valor más atractivo en estos tiempos es el tiempo. Entonces, nuestra tecnología, una de las cosas que hace es reducir los tiempos de las acciones que se hacen dentro de cada página web. Por ejemplo, si tú quieres hacer una acción directa dentro de una página web, como puede ser comprar cualquier producto, pues diciendo la palabra clave de cada producto, irías directamente a la URL del producto en concreto, sin tener que pasar por cada uno de los diferentes directorios de la página web. De esa forma, fácilmente, en pocos minutos, puedes hacer la compra de uno o varios artículos y ahorrándote muchísimo tiempo del que realizas ahora mismo. Otra acción sería la independencia de todas las personas. Me refiero, como hablaba antes Lucía, en esta pandemia desastrosa que hemos pasado, las diferentes personas mayores, sobre todo, pues tenían que echar mano, como decimos aquí en España, de familiares, amigos o vecinos para que les realizaran las diferentes compras o les facilitaran las diferentes necesidades que tenían en esos momentos. Con nuestro sistema, ellos mismos podrían realizar cualquier tipo de acción. Como te digo, no necesitarían a nadie y sería llevar un poquito de independencia a cada persona, tenga la condición que tenga. Y finalmente quisiera preguntarte, Manuel, ¿cómo proyectas? ¿Cuál es tu sueño futuro en Navega con Voz, en esta herramienta tan interesante de permitir que todo el mundo y también aquellas personas que pueden tener alguna discapacidad o necesidad especial puedan ser el gran objetivo de ser más autónomos? ¿Cómo ves tú el futuro? ¿Cuál es el sueño posterior? Pues nuestra idea es la que te comentaba en un principio. O sea, que hacer que cualquier persona tenga la condición que tenga, sea autónoma para realizar todas las acciones que piden cada vez más y cada día más, pues desde las diferentes administraciones públicas, que ya solicitan un correo, solicitan que te conectes virtualmente en las páginas web, te solicitan toda la información antes de ir físicamente a los sitios, que toda persona tenga la condición que tenga pueda realizar esa experiencia de cliente individualmente sin depender de nadie, teniendo esas acciones que le solicitan y pudiendo realizar fácilmente a través de la voz y de forma amena, sobre todo, y de forma interactiva. Porque al final nuestra tecnología lo que realiza es que la persona interactúe con cada página web como si fuera una conversación. La página web le va a contestar y la persona va a realizar las acciones a través de la voz como si fuera una conversación telefónica o como si fuera una interacción muchísimo más amena de la que pueden tener hoy en día. Wow, qué interesante. Y bueno, nos están dando ejemplos de cómo el mundo de la accesibilidad avanza hacia lo que es el diseño universal, es decir, que todos puedan tener acceso. Ahora vamos a tener el gusto de conversar con José Fortes. Ya les comenté que viene desde Canarias.
Y bueno, aquí tienes varias cosas que contarnos, José, sobre el impacto y beneficios del emprendimiento, ¿verdad? Cuéntanos de tu amplísima experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que crees que deben evitar los emprendedores? Si es que puedes en este sector comentarnos qué impacto pueden tener los emprendimientos en el desarrollo de una región, de un país, de un sector, y por qué crees que se debe apostar por ellos. ¿Qué nos cuentas, José? Hola, hola Elizabeth, hola a todos los que están en la sesión. Pues lo primero sería decir que yo soy el único que no soy experto en accesibilidad aquí. Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo, por empoderar un poco, efectivamente soy español y canario, y Canarias es una potencia mundial en turismo, entonces eso sí lo conocemos bien. Aquí entran unos 15 millones de turistas al año en los años más fuertes, eso es más que en Brasil y Argentina juntos. Y el territorio de las Islas Canarias es tan pequeño que seguramente quepa en la provincia, bueno, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con lo cual es súper intensivo el turismo aquí. Y quería dar las gracias también a las organizadoras de Expo Más Accesible por el éxito que están teniendo, miles de personas registradas. Y nos conocimos en Sevilla, en un summit de innovación, en un evento de innovación turística, ¿vale? Entonces, eso lo quería dejar primero sentado y que la gente tenga las expectativas de que de esto no sé mucho. No sabiendo mucho de accesibilidad, he tenido que rebautizarla, como ya saben los que han hablado conmigo antes. Yo lo llamo interfaz con el mundo, porque cuando se aproximaron a mí para participar en este evento, yo les dije que no sabía, que no era una cosa cercana a mí, y tuve que darle sentido en mi mente, y en mi mente lo que hay es innovación, hay estrategia, hay modelos de negocio, hay emprendimiento, y entonces logré empezar a verla como una interfaz que tiene el mundo para actuar con las personas. Y si el mundo tiene una interfaz más fácil, baja la fricción de interacción, y si baja la fricción de interacción, es más conveniente, y si es más conveniente, se usa más, y entonces es mejor para todos. Es un mejor negocio y es mejor para las personas. Entonces toda mi tesis en este mundo gira en torno a eso. Yo creo que hay una gran oportunidad para los emprendedores, respondiendo a tu pregunta, porque por los pocos que he conocido del mundo de la accesibilidad en el emprendimiento, son modelos de negocios, que es de la parte que yo puedo hablar más, ¿no? Son modelos de negocios basados más en que alguien se convierta en solidario o que quiera atender a determinados segmentos de clientes con necesidades especiales, que siempre son segmentos de clientes minoritarios. Entonces, tienes que apelar a la solidaridad para ir a ese lugar y además ser un gasto porque la rentabilidad podría ser dudosa. La rentabilidad de esa inversión podría ser dudosa. Como pienso yo intento siempre buscar que todas las personas tengan incentivos, todos los involucrados tengan incentivos para querer hacer algo. Entonces, desde mi punto de vista, la gran oportunidad está en rebautizar esto, ya ni siquiera llamarlo accesibilidad, sino interfaz del mundo con las personas, por ejemplo. Yo soy muy malo poniendo nombres, ¿vale? Pero vamos a poner World Interface, interfaz del mundo con las personas. Esa no es mi fuerte, esa creatividad. Y desde ese punto de vista, ya no aspirar a convencer a alguien desde el punto de vista de solidaridad o de gasto, sino yo voy a mejorar la interfaz del mundo, en este caso de los aeropuertos o de las páginas web. Manuel, Lucía, ellos sí que son los emprendedores que están haciendo esto, pero yo no querría plantearle nunca a alguien que me tenga que comprar, sea una empresa, sea un particular, a mi cliente, yo no le quiero plantear los ángulos solidaridad y gasto, yo le quiero plantear dos cosas. Primero, mis clientes ya no son las personas con necesidades especiales, ahora son todas las personas, porque un mundo más fácil de utilizar es un mundo mejor que genera más beneficios para el que lo facilita. Hablábamos en otra ocasión de que cuando los teléfonos móviles llegaron, obligaron a las interfaces de usuario a hacerse de manera diferente porque todo lo que se pone en una pantalla de un ordenador, de un PC, de un laptop, no cabe en una pantalla de un teléfono móvil. Entonces hubo que rediseñar todas las interfaces de usuario y toda la experiencia de usuario. Esa es una restricción mayor al problema de las interfaces. ¿Qué pasó después del advenimiento del smartphone? Que todas las interfaces se hacen primero para móvil y luego se llevan a la pantalla del escritorio. Entonces están mejor hechas, permiten hacer lo mismo, pero nos obligó a repensar cómo lo teníamos que hacer y a mejorar cómo teníamos que hacerlo. Esto puede pasar también en el mundo de las interfaces de usuario con las personas, porque si yo tengo un centro comercial físico y bajo un escalón y ya no hago que haya gente que no tenga que subir determinado escalón, estoy facilitando que haya gente que pueda entrar y antes no podía entrar. No estoy hablando solo de gente en silla de ruedas, sino que cuando hay personas mayores o con lesiones, una persona joven, un deportista con lesión,
le cuesta más entrar en ese sitio. Si yo se lo hago más fácil, inmediatamente es más utilizable, es mejor negocio. Entonces, toda mi tesis es, vamos a intentar inspirar a los emprendedores a que empiecen a mirar sus modelos de negocio, no desde un lado casi moral. Debemos ayudar a la gente, ayúdanos, participa en mi proyecto. No, fuera eso, sino win-win. Yo te estoy planteando que voy a mejorar tu interfaz de lo que sea que tengas en el mundo, virtual o físico, con las personas. Si mejoro esto, te voy a mejorar el negocio. Y aparte, vamos a conseguir beneficios para las personas que yo quiero y para todas las demás. Ese sería mi enfoque y creo que los emprendedores aquí tienen una oportunidad muy grande porque yo no lo veo. O sea, cuando veo proyectos accesibles, que todo dicho sea de paso, me presentan pocos, no los veo utilizar ese ángulo. Y ese ángulo, lo que sí podría aportar aquí, si no soy experto en accesibilidad, que no lo soy, es más la visión de cómo lo ve un inversor. Un inversor necesita saber cuándo invierte, cuál es la rentabilidad, cómo escala esto, cuántos usuarios pueden utilizarlo, por qué se va a usar, cuál es la ventaja competitiva frente a otra cosa, qué barreras de entrada hay para que te tiren el negocio abajo. Ese es el lenguaje, ¿no? Entonces, si logramos enfocarlo de esa forma, yo creo que estamos ya matando dos pájaros de un tiro. Es decir, ayudamos a quien queremos, mejoramos a todos los demás y encima estamos generando negocio. Ahí ya todos los incentivos están alineados. Tú ya no estás nadando a contracorriente. Ahora estás a favor de la corriente. Esa sería mi idea para que los emprendedores empiecen a poner en marcha. Genial, José. Esta es una orientación realmente. ¿Piensas tú que son los 2 o 3 principales desafíos que enfrentan los emprendedores? ¿O cuáles son los 2 o 3 principales problemas que no les ha permitido desarrollar sus emprendimientos? Bueno, emprender es súper difícil y Lucía y Manuel lo saben. Emprender es una actividad que comporta mucha incertidumbre, mucho riesgo, pero precisamente donde hay incertidumbre y riesgos, donde también están las recompensas. Si haces lo mismo que todo el mundo, suelo decir yo, pues puedes esperar lo mismo que todo el mundo también, ¿no? Lo que no puedes esperar es resultados excepcionales haciendo lo mismo que todo el mundo. Entonces, ya de partida, Lucía lo dijo, hay incertidumbre y los métodos de construir startups y empresas de emprendedores están basados en la iteración, en el ensayo y error y en aprender muy rápido. Hay metodologías para hacer esto. Nosotros asesoramos a empresas o las participamos económicamente y las asesoramos para hacer esto, para llevar a cabo estos tipos de métodos. Y errores clave, o sea, esto de partida. Errores que se repiten mucho en el tiempo es enamorarse de una idea que uno tiene, enamorarse de su idea y ser casi impermeable al feedback. De tal manera que yo me he inventado esto porque creo que es una idea genial y todo feedback que me den me cuesta aceptarlo porque estoy convencido. Bueno, hay gente que de esa manera sale adelante porque casualmente había un mercado y había un negocio que hacer ahí y hay gente que no sale adelante, ¿no? Entonces, ese es un error que yo suelo ver frecuentemente y diría que hay que, de 10 ideas que tengas, a lo mejor una puede funcionar, aunque parezca contraintuitivo para la gente que nos está escuchando, el valor de las ideas no es tanto como se cree. Para mí, en mi experiencia, es muchísimo mayor quién lo hace, el equipo fundador, y cómo ejecutan esa idea. De tal manera que hay ideas bastante mediocres en el mercado que funcionan súper bien y hay ideas brillantes que nunca llegan a funcionar porque falta el equipo y falta la ejecución, ¿no? Con lo cual, no enamorarse de la idea en el sentido de si no es esto, pues será otra cosa. Cuando tú conoces a una emprendedora de corazón, nata, tú te das cuenta de que si no es esta idea va a ser la siguiente. Y si no es la siguiente, porque va a seguir buscando soluciones a problemas y va a seguir tomando ese riesgo y va a salir adelante, ¿no? Entonces, una sería no enamorarse de la idea, sino estar abierto a otras opciones. Otras que tienes que tener un equipo que te complemente bien. El equipo fundador es clave. De hecho, muchas veces, más que por la idea y por el producto o servicio, se apuesta por los fundadores. Es decir, más que por el caballo, por los jinetes, ¿no? Hay veces, y hemos invertido en startups, donde los fundadores son de tal nivel que casi decimos, me da igual lo que hagan, vamos a invertir. Bueno, me da igual lo que hagan. Si pueden ser pizzas o lanzar cohetes al espacio, este es el tipo de gente que lo va a llevar adelante, ¿vale? Esto puede parecer exagerado, pero no lo es, ¿no? Obviamente no da igual la idea y no da igual el producto, pero es muchísimo más importante el equipo fundador y la fuerza que tenga. Aquí doy un consejo de errores que he visto varias veces. Si te asocias con amigos o si tus socios son amigos, etcétera, puede pasar lo siguiente. Yo siempre recomiendo que los socios son las personas que tienen que estar porque aportan algo diferenciado al proyecto y van a empujar el proyecto adelante
Y si no está esta persona, no lo podemos hacer porque nos falta el know-how que tiene, nos falta su experiencia, su expertise. Si es porque es amigo tuyo, eso no tiene pinta de acabar bien como socio, ¿vale? No es bueno fundar porque nos llevamos bien y creemos en esto, pero realmente de las 4 fundadores solo hay uno que es un emprendedor nato y es el que está dispuesto a pasar por todo lo que tiene que pasar. Los otros estaban allí y les parecía un proyecto interesante en el que subirse. Cuidado con esto, separar como negocio de amistad, también es otra cosa que diría en relación al equipo, que es fundamental. Y luego yo creo que los emprendedores siempre tienen una dificultad, y es normal, que es pensar en forma de negocio. Primero tienen que aprender, tienen que saber qué problemas resuelven en el mercado, pero luego tienen que decir inmediatamente cómo se monetiza eso y cómo se convierte en un negocio, en un modelo de negocio, con su estrategia, con su estrategia de go-to-market, de acceso al mercado, etcétera. Si tenemos solo la primera parte y vivimos en ese mundo, en el mundo de he creado mi idea, etcétera, y no lo sabemos llevar a un negocio, o tienes a alguien que te ayude a hacer esa transición, y esto nos pasa mucho, por ejemplo, con investigadores universitarios también, centros de investigación, el I+D, le cuesta transferirse al mercado en forma de innovación, es un paso difícil, ¿no? Bueno, pues ahí también hay que cruzar un puente. Los emprendedores tienen que buscar a alguien o en su equipo o externo que les ayude a hablar un idioma de negocios y convertirse en negocios, porque eso es lo que realmente se puede financiar. Tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuando pedimos dinero, siendo emprendedores, hay alguien, cuando pides inversión, que te tiene que dar el dinero. O sea, si tú lo haces todo tú, pues fantástico, haz lo que quieras hacer. Pero cuando tú le pides a otro que ponga dinero en tu emprendimiento, ya está corriendo un riesgo abismal, por eso se llama capital riesgo, es una de las inversiones más arriesgadas que existen. Bueno, pues se tiene que ver que digamos, hay la máxima probabilidad de que salga tu emprendimiento y con todo eso, la probabilidad más alta es que no salga. Entonces, tenemos que ponernos en los zapatos del otro que está invirtiendo para decir esto es un riesgo abismal. Luego, si vas a aproximarte a inversores, hay que tener muy claro el ángulo de negocio que le estás planteando. Eso es lo que diría. Está silenciada, Elizabeth. Muchas gracias, José. Qué bonita conversación que hemos tenido. Vamos a pasar a algunas preguntas que nos están haciendo. Por ejemplo, para Lucía, preguntan, ¿la app Tripper al día de hoy en qué idiomas y países se pueden usar o testear? Creo haber entendido que está en fase producto mínimo viable. ¿Puede ser? ¿Qué nos comentas, Lucía? Bueno, gracias por esa pregunta. La app se puede descargar de cualquier parte del mundo, no está especialmente diseñada para ningún país, pero sí que está solo en idioma español. Entonces, hoy la información que pueden acceder de aeropuertos es lo que el asistente inteligente, digamos, tenga en su base, pero los aeropuertos que están bien relevados por nosotros son, en este momento, el Aeropuerto Internacional de Seiza, el Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Barajas y el Aeropuerto de Indira Gandhi en la India. Pero la aplicación, o sea, se puede descargar, se puede usar, tiene otras funcionalidades, pero esa es, digamos, la que creo yo, la creación de valor, y está en idioma español. Muchísimas gracias por la respuesta, Lucía, y gracias a Silvia Aylen de Habitar CEO Barcelona, España. Tenemos una pregunta también por parte de Sergio Flores, que es de In Adventures, gerente en Bogotá, Colombia, en donde él nos pregunta para Manuel cómo que como empresa colombiana que ellos son enfocada en turismo inclusivo, ¿cómo podemos, dice, estar presentes en la plataforma de turismo inclusivo de las que nos comentas? Pues le contesto a la pregunta. Poneros en contacto con nosotros directamente en nuestra página web, que es www.navegaconvoz.com, donde podrán hacernos cualquier tipo de pregunta. Nosotros podremos colaborar con ellos, estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración o negocio y, evidentemente, incluirlos dentro también de la plataforma turística que estamos realizando. Y tenemos varios tipos de opciones de colaboración, así que estamos abiertos a cualquier tipo de turismo inclusivo en cualquier parte del mundo para hacernos cada vez más potentes dentro de esta app y sobre todo para poder ayudar a más personas.
Muchísimas gracias, Manuel. Así que he puesto en el chat, espero que todos lo revisen, el www.navegaconvoz.com. Lucía, ¿nos puedes repetir cuál es Sí, dime, ahí lo escribo en el perfecto. chat. Y también le pediría a José Fortes que también nos escriba su URL. Vale. wearetrippers.com es de Lucía, muchas gracias. ¿Sabes que también Facundo José Testi, que él trabaja sobre pesca adaptada, creador de pesca adaptada en Santa Fe, Argentina? Pregunta José, ¿cómo separo la pasión, en mi caso, de lograr la accesibilidad a los ríos para los PCD, donde la mayoría de las actividades son gratuitas, y lograr monetizar para poder mantener el emprendimiento? Esta es una pregunta difícil, José. ¿Qué nos cuentas? Sí. Esta es una pregunta difícil porque habría que estudiar el emprendimiento de Facundo en concreto, ¿no? Cada proyecto lleva su análisis. No hay, creo que lo dijo antes Lucía, no hay una solución única porque cada modelo de negocio, cada mercado, cada segmento de clientes tiene su solución. Pero lo que sí le diría a Facundo es, no hay otra opción que lograr monetizar un negocio para que sea sostenible económicamente. No hay ninguna otra opción desde mi punto de vista. Si es sostenible económicamente, ya puede empezar a hacer todo lo que quiera por los demás. Es decir, ya puede empezar a funcionar. Primero, tiene que ser rentable, ¿vale? Con lo cual, si están compitiendo contigo con actividades gratuitas, la única respuesta que considero que sí es general, que te puede servir como universal, es tienes que aportar valor nuevo, diferente al que hacen tus competidores. Tienes que diferenciarte y crear algo nuevo que no dan tus competidores. Me lo voy a inventar. Estás hablándome de pesca accesible y la mayoría de las actividades son gratuitas. Yo primero analizaría qué actividades se están haciendo, a quién se le está vendiendo, es decir, segmentos de clientes, jóvenes, mayores, ancianos, con necesidades accesibles o no, y luego empiezo a replantearme todo el modelo de negocio y qué es lo que se les ofrece, ¿no? Y entonces igual, me lo estoy inventando todo, Facundo, mientras hablamos, ¿vale? Pero igual tengo que llevarlos a comer antes de que hagan la pesca. Y después de comer igual tengo que llegar a un acuerdo con unas aldeas rurales que hay en la zona para que pasen una experiencia de 3 noches y yo ya no hago una pesca, sino que yo ahora les enseño los aparejos del barco y a navegar a través del río, más la pesca, más la estancia, más la comida, etcétera. O sea, necesito crear una propuesta de valor que mi competencia no tenga. O sea, que te diría que por ahí tienen que ir los pensamientos. ¿Qué hace mi competencia y a quién se está dirigiendo? Bueno, ¿cómo puedo superar yo esto en valor? Y además, ¿qué segmentos de clientes no están tocando ellos que yo sí voy a tocar? ¿Y qué experiencia le están dando que yo tengo que mejorar esa experiencia? Entonces ahí es donde aparece la posibilidad de monetizar. Voy a dar 2 ejemplos concretos porque esto es abstracto y te lo digo con lo que sé de tu emprendimiento. Yo llevo puesto un Apple Watch y yo recuerdo cuando daba clase de innovación, hacía una pregunta que era que si alguien cedería, yo no decía Apple Watch, pero yo decía, ¿ustedes cederían todos sus datos de salud a una empresa? Toda la clase me respondía que no. Y luego les decía, ¿y si te fuera a predecir un infarto con 24 horas de antelación, lo cederías? Y entonces me decían que sí. La mayoría decían que sí. Entonces digo, bueno, entonces no es un problema de datos, es un problema de valor. Por el valor que tú me das, yo no te doy mis datos. Ahora, si tú me vas a salvar la vida, yo sí te voy a dar mis datos. ¿Vale? Entonces, bajo ese prisma, Facundo, es que no se puede monetizar porque es que esto lo están haciendo gratis. Bueno, pues sube el valor y llega un momento que podrás monetizar, porque ahora el valor percibido es igual al del otro. ¿De acuerdo? Ese sería mi consejo. Qué interesante, muy, muy bien estas respuestas que estamos obteniendo. Ustedes recuerden que podemos acceder a cada uno de los stands. Hemos puesto aquí simplemente para acortar la visita a nuestros 3 panelistas, pero ustedes pueden acceder a todos los stands que están expuestos aquí en Expo Más Accesible 2024. Y finalmente quiero agradecer a cada uno de nuestros ponentes, más también a las personas que han participado. No tenemos más preguntas que resolverlas.
y simplemente pues invitarles a que den un paseo por los diferentes elementos que tiene la feria. Ahí van a encontrar quienes están trabajando, como hemos hablado, tanto en turismo accesible cuanto también en los diferentes elementos que ayudan a que el turismo sea realmente no solo rentable, sino también una ayuda, una experiencia positiva para el usuario, que pueda retornar en una satisfacción a las necesidades que se van presentando. Muchas gracias a los organizadores y con esto concluimos nuestra conversación. Gracias José, gracias Lucía, gracias Manuel. Hasta una muy próxima ocasión, muy cercana. Muy bien, gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a ti, Elizabeth.